Hoy en nuestro programa de Plaza Vieja nos hemos venido al Parque San Eufrasio. Concretamente estamos delante de la Fuente de la Igualdad para hablar del Día Mundial del Parkinson. En este mes de abril se celebra y por ello nos vamos a hacer eco de la labor, del trabajo que realizan desde la asociación. Tenemos aquí a Pedro Expósito, paciente, Rubén Narrador, presidente de la asociación, y Natalia Toribio, psicóloga del centro de esta asociación, quien ayuda a los pacientes. Vamos a conocer un poco, para empezar, la labor que se realiza desde la asociación, a hablar de esta enfermedad, y por ello el más indicado creo que es el presidente. No sé si nos puede decir que esta enfermedad es la segunda más neurodegenerativa de la provincia. Hablando un poco, porque creo que también es un tema tabú, ¿no? Es la segunda enfermedad en prevalencia dentro de las neurodegenerativas. Afecta a unas 160.000 personas en Andalucía. Entonces hablamos de muchas familias afectadas. Ya no solamente la familia propia del afectado, del diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, sino a todo su círculo de amistades, de trabajo. Hay un 15% de diagnósticos ya que son anteriores a los 50 años, entonces hablamos de una enfermedad que afecta ya a una población en edad laboral y que afecta entonces, por tanto, a todo el sistema económico de la sociedad. También hablábamos fuera de cámara de la provincia de Jaén, ahora mismo solo dispone de 3 especialistas, ¿no? 3 neurólogos, sí. Hace un año eran 8, hace 16, 17 años que yo tenía constancia, había como 17, entonces pues vamos a mal, a un estado crítico de la salud, de la sanidad en la provincia de Jaén, mínimo en el asunto de las neurodegenerativas, ya que la neurología es la que lo trata. ¿Esta enfermedad aparece cada vez en personas más jóvenes? Sí, se están dando cada vez casos de Parkinson temprano, cada vez en más número. Sí es cierto que es una enfermedad asociada a la edad. Sí es cierto que la mayoría de los casos diagnosticados son de personas por encima de los 65 años, pero como te decía, sí es cierto que también que un 15% de los diagnósticos son en menores de 50 años. Se dan casos de 20, de 30 años, sin que tampoco sea una cosa muy rara. ¿Cuál es la labor exacta desde la asociación? ¿Llega un paciente, una persona que piensa o que ya está diagnosticada de Parkinson? ¿Cómo es el proceso? Normalmente llegan ya con su diagnóstico de Parkinson debajo del brazo. En pocos casos llegan con ese diagnóstico reciente porque todavía se ven bien. El caso de Pedro, por ejemplo, fue una llegada muy reciente y muy de agradecer, porque con personas con un Parkinson aún más temprano se puede trabajar mucho mejor que con un Parkinson ya en un estadio mucho más avanzado, en el que cuesta mucho ya enganchar con las terapias, que la persona se adapte a los horarios de las terapias y demás. Entonces nosotros, por ejemplo, ofrecemos una serie de terapias que no ofrece desde el sistema público de salud. Es la logopedia, la psicología, la fisioterapia, el trabajo social. Todo este tema no lo trabaja la seguridad social, la sanidad pública. Solamente ofrecen el tema de pastillas, el tema medicamentoso, y el tema de cirugía, llegado el caso. Nosotros ofrecemos toda esa otra batería de medidas rehabilitadoras que son absolutamente necesarias en el tratamiento del Parkinson. Nos hablabas del caso de Pedro. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la asociación. Pues yo llegué a la asociación, a mí me detectaron el Parkinson octubre o noviembre, y entonces yo realmente, pues cuando fui al médico de cabecera, me dijeron que me mandaron al neurólogo. Entonces el neurólogo me daban 1 año y medio, 2 años, y entonces mi hija y mi mujer decidieron un neurólogo particular. Entonces yo justo en enero estaba en un neurólogo particular en Sevilla, y a partir de me hicieron las pruebas pertinentes, y en febrero, justo el 27 de febrero, me dieron los resultados, y justo a 1 de marzo estaba en la asociación. O sea que yo fui, en 3 meses estaba yo ya en la asociación. Entonces yo empecé mi tratamiento con fisioterapia, psicólogo, logopeda, y la verdad que no he avanzado, por lo menos es lo que me dicen todos los médicos. O sea, y el neurólogo, pues inclusive, una de las primeras visitas, ya que después de estar en la asociación, fui al neurólogo, porque claro, lo que pasa es que también el paciente tiene que ser consciente y asimilar lo que tiene.
no tiene por qué ocultarlo, porque si lo ocultas te sientes peor. Entonces, pues a partir de aquello, pues ya empecé mi tratamiento y como decía, y ya al año me dieron un informe ellos y cuando llegué al neurólogo, me dice el neurólogo, estos informes, digo, esto es de la Asociación de Parkinson de Andújar. Dice, no me diga. Dice, pues yo he visto muchas asociaciones y nunca te han traído un informe tan completo. De hecho, cuando fui a los 6 o 7 meses me dice, ¿me trae informe? Digo, esta vez no, la próxima vez no voy a estar cada 6 meses pidiéndole informes. Y entonces es así. O sea, vio que los informes que llevé de la asociación eran muy completos y entonces, pero todo admite que por suerte o por desgracia tenemos que echar a lo privado y tiene que tener el enfermo una persona alrededor que si no es capacidad de intuirlo, que los demás le pongan en el camino y digan, no, papá, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y él no me sé resolverlo. Porque cuando una persona se tire 1 año y medio con esa enfermedad, físicamente está perdido. Cuando es que no es normal. 1 año y medio ya es que es tardío. Tardío. A mí, por ejemplo, me hicieron una prueba, después de insistir mucho, al año y medio me hicieron una prueba, concretamente el 7 de julio del 21, y todavía no me han dado los resultados. Yo lo sé, por medio de otras circunstancias, pero a mí no me han llamado al neurólogo para decir, tengo usted los resultados de su prueba. Y estamos en el 24, y hablamos del 21, del 7 de julio. Todavía. Eso es con papel y con números, que no es... Hablábamos de, perdona que le interrumpa, hablábamos de ese apoyo familiar. Es importante. Es muy importante. Claro, es importante. Primero familiar es importante, familiar y en el contexto de amigos y demás. Porque claro, tú a tus amigos se lo dices, se lo comentas como el que tiene una fiebre, como que sí, y ellos no le dan importancia. Pero yo conozco gente que tiene Parkinson, que ha tenido Parkinson, y me dice, fíjate lo que me pasó anoche. ¿Qué pasó anoche? Dice, no, que fui a por una copa, que estaba en un vato, y fui, me hacía la mano así, dice, el amigo suyo, dice, tío, ya está borracho, vienes con la mano haciendo así. Entonces, claro, eso es el desconocimiento de la enfermedad. Pues si ese amigo hubiese sabido que ese hombre tenía ese problema, por lo menos el comentario se lo hubiese ahorrado, porque no sabe quién lo estaba oyendo. Entonces, eso, yo creo que asimilarlo es la familia y los amigos. Bueno, no vais haciendo un pregón, pero tampoco tienes por qué ocultarlo. ¿Sí? Simplemente tengo esto y lo que intento es resolverlo. Como quien tiene otra enfermedad. Como tiene otra enfermedad. Hablábamos de ese apoyo psicológico y por ello tenemos aquí a Natalia, psicóloga. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, cómo es ese día a día, cómo es la terapia hacia un paciente con esta enfermedad. Bueno, pues en primer lugar es fundamental que a los afectados que llegan a nuestra asociación con la enfermedad de Parkinson, con algún tipo de parkinsonismo, que se les trate tanto a nivel psicológico como desde la fisioterapia, como desde la logopedia, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poquito de mi tarea como en el área de psicología. Básicamente lo que se hace es informar sobre la enfermedad, dar las pautas, ayudar a los pacientes a que acepten un poco el diagnóstico y también a los familiares, lógicamente, ¿no? Porque hay veces que el paciente o el afectado lo lleva de otra manera y a lo mejor la familia lo lleva de otra, ¿no? Y básicamente es dar ese apoyo, explicarle un poco la sintomatología que tiene la enfermedad de Parkinson, que no es poca, ¿no? Sobre todo a nivel motor, a nivel psicológico, y por qué se dan esos cambios de apatía, de depresión que antes comentábamos fuera de cámara, y sobre todo eso, llevar ese seguimiento para ver qué tal está aceptando emocionalmente el paciente la enfermedad y la familia igual. Y luego, pues bueno, intentamos, es verdad que en Parkinson, por ejemplo, a lo mejor no tiene por qué cursar con un deterioro cognitivo, con alguna demencia, pero en algunos casos sí que cursa la enfermedad de Parkinson con algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces también se llevan a cabo un tratamiento no farmacológico, unas terapias, pues que con el objetivo un poco de frenar esa evolución cognitiva, ¿no? Que tiene a veces la enfermedad, y se trabajan pues sobre todo con ellos, con los pacientes de Parkinson, con Pedro, como en el caso. Trabajamos con terapias tradicionales de ficha de papel y lápiz, que es la hace desde casa, que también es otra opción para usuarios que a lo mejor les cuesta más trabajo venir al centro por el estigma social que todavía sigue teniendo el Parkinson, ¿no? Y también trabajamos con programas con nuevas tecnologías, que son programas neurorehabilitadores, que lo que hacen es
que ellos conserven durante el mayor tiempo posible sus capacidades cognitivas tal y como están cuando aparece el diagnóstico y que no haya un deterioro ahí. Además de esos síntomas cognitivos, ¿cuáles se pueden apreciar o cuáles pueden percibir una persona que piense que tiene Parkinson o que no? Bueno, en primer momento, aquí en Parkinson lo más llamativo suele ser la sintomatología motora, ¿no? Hablamos de pérdida del equilibrio, la sensación como de pegarse los pies en el suelo, ¿no? Problemas de la marcha, apenas bracean cuando caminan. Otro tipo de cosas que a lo mejor no está tan relacionado con la sintomatología motora es, por ejemplo, que empiezan a escribir muy pequeñito. En el tono de voz también se le nota que van, como hay muchas fluctuaciones en lo que es el tono de la voz. Lo mismo, empiezan a hablar muy alto y de repente empiezan a hablar bajito, bajito. A la hora de escribir, la grafía también se nota que empiezan a escribir muy pequeñito y la letra hay veces que casi ni se aprecia. Por eso quiero decir, la enfermedad de Parkinson es un mal que tiene mucha sintomatología, ¿no? Y alguna muy curiosa, y por eso es fundamental trabajar desde las tres áreas. O sea, no hay que trabajar desde la psicología, desde la logopedia y desde la fisioterapia, porque si no, el tratamiento no farmacológico debe de ser así, porque si no, no es eficaz y suficiente. Hay gente que piensa, no, mira, mi padre no tiene por qué ir al logopeda porque él habla perfectamente, no tiene problema de la comprensión, pero luego hay otro tipo de aspectos que por esa lentitud motora que ellos tienen hay que tratar, como por ejemplo la hora de tragar saliva, de hablar correctamente, de tener una postura erguida, porque ellos también tienden a encorvarse hacia adelante. Entonces todo eso influye a la hora de comer, a la hora de respirar bien, y eso hay que tratarlo desde la logopedia, por ejemplo. Entonces tiene que ser algo que se complemente en las tres áreas, si no, no tiene la misma efectividad. Imagino que esta enfermedad puede llegar a producir esa depresión, ¿no? Sí, bueno, al principio es que el diagnóstico es difícil, quiero decir. Entonces, aparte de que la persona que se ve afectada pues se da cuenta que tiene unas limitaciones y son muy conscientes de ello, eso hace que aparezca apatía, que aparezca depresión, incluso ansiedad, también por el desconocimiento de la enfermedad a veces, ¿no? Porque el neurólogo, cuando diagnostica Parkinson, no te da ninguna pauta, no te da toda la información, ¿no? Ese papel lo tenemos en las asociaciones, que por eso es importante también que la gente acuda, aunque sea a informarse, porque ellos dan el diagnóstico, pero poco más, ¿no? Entonces, cuando aparece ese desconocimiento, esa incertidumbre de no saber cómo va a ir evolucionando la enfermedad, es cuando empieza a aparecer pues depresión, angustia, ese miedo a lo desconocido, ¿no? A qué va a pasar conmigo, no solamente en los afectados, sino también en sus familiares, ¿no? Porque se afecta un poco todo el núcleo familiar. Y eso es importante también que se trate, porque lógicamente eso va a repercutir a la hora del tratamiento no farmacológico. Por ejemplo, la motivación que tiene un paciente, como el caso de Pedro, que enseguida fueron a la asociación, que él hace por estar bien y por llevar a cabo sus terapias diarias, eso también influye muchísimo. No es igual que con un paciente que haya que motivarlo, que haya que convencer a veces a la familia, ¿no? Entonces todo influye un poco. Nos hablas de la familia y de los cuidadores. ¿Reciben ese apoyo que se le transmite a esos familiares? Por supuesto, ellos en APA Andújar reciben ese asesoramiento de parte de todo el equipo técnico, de los directivos y sobre todo eso, ¿no? Proporcionamos esa información y nosotros intentamos, y creo que lo estamos consiguiendo, ser una guía, ¿no? Estar a su lado, acompañándolo en cada proceso y cada vez que la enfermedad vaya evolucionando, ¿no? Dando esos pequeños pasos de lo que toca a cada momento. Incluso preparamos con ellos y con el paciente la consulta a neurología, que también es importante, con un documento que mandó la Federación Española de Parkinson, y ahí pues de forma muy concreta se habla de toda la sintomatología nueva que va sucediendo, porque claro, hablamos de que luego los neurólogos tienen un tiempo tan limitado. En el caso de la salud pública, lógicamente la mayoría de nuestros pacientes tienen que acudir a los neurólogos por lo privado porque hay mucha saturación y mucha demora, ¿no? Pero sí es verdad que con ese informe que se redacta y lo que hablamos de la preparación de la consulta de neurología, logramos que el neurólogo se haga una idea de toda la sintomatología motora que hay que tratar para ajustar muy bien la medicación, que también es importante en Parkinson. Hablamos de esa falta de neurólogos, de especialistas. No sé si, Rubén, nos puedes decir, para ti sería a modo personal,
¿sería necesario tener más centros de referencia para esta enfermedad? Claro, verás, ahora mismo neurología en la sanidad pública, en el sistema público de salud, solamente existen consultas en Jaén Capital, en el Hospital Neurotraumatológico. No hay consultas en otros centros, no hay consultas en Úbeda, en Linares, en Andújar, que son los otros hospitales de referencia. Entonces, calcula, por ejemplo, a alguien de Segura de la Sierra, diagnosticado de Parkinson, le cuesta llegar a la consulta, pues hora y 3/4, calculo que será desde Segura de la Sierra, por ejemplo, hasta Jaén Capital. Pues imagínate cuando le derivan la consulta de que tenga que ir a algún centro privado, a Córdoba, a Sevilla. Una persona con esta afección en la que requiere una revisión tan continua de la medicación, porque produce bastantes problemas, no puede esperar los 2 años que está tardando ahora mismo la consulta en la salud pública. No puede esperar 2 años a que le revisen estos mareos ahora por qué, estas alucinaciones ahora por qué, este control que estoy perdiendo de mi cuerpo, por qué. Claro, esperar 2 años a que te digan por qué es durísimo. Entonces se tira de la sanidad privada, pero es que tampoco hay muchas consultas privadas en la provincia de Jaén. Entonces, digamos que el problema territorial, el problema del código postal, afecta a la salud. Pedro, cuéntanos un poco qué consejos le daría a aquellas personas que tienen esta enfermedad y que no se atreven a darle esa visibilidad. Pues yo creo que lo primero que tienen que hacer es ellos mismos hacerse responsables de su enfermedad y entonces hablar, como he dicho antes, con sus amistades, con sus amigos, con su familia del tema, pero con naturalidad, sin ser una cosa que parece que es... Porque esta enfermedad es muy compleja, es muy complicada, y entonces tú mismo eres el que tienes que empezar a aceptarte, y a aceptarte tú. Yo conozco mucha gente que tiene este problema y no lo visualiza. Y sí, lo que lo tenemos, lo notamos, pero claro, no podemos obligarle a nadie que haga lo que no quiere. Yo, en ese aspecto, es nada más que eso, visualizarlo a ellos y la familia. Y a partir de ahí, pues, los amigos, los que convivan con él. Entonces, que sepan su situación y no pasa nada. Y después, hombre, tener fuerza de voluntad y seguir el tratamiento. Y al fisio 3 veces por semana, y 2 días más logopeda, y tirarte 2 horas en tu casa haciendo ejercicio con el ardor. Eso tiene una constancia, que si después no la tienes no te sirve para nada. Yo lo que diría a la administración, que según el otro día tuve un congreso en Sevilla, que la administración hace el tanto por ciento de neurólogos por habitantes de la provincia. Pero es que resulta que el problema, bajo mi punto de vista, no debería ser por habitantes de la provincia, sino por enfermos en la provincia. Porque ahora a lo mejor Córdoba tiene muchos más neurólogos y a lo mejor tiene los mismos enfermos que Jaén. Y a lo mejor Jaén, como es más pequeña, pues según tanto proporcional nos corresponden menos neurólogos. Pero tenemos a lo mejor los mismos enfermos, más enfermos que Córdoba o que Sevilla. Entonces no es problema de capacidad de Vitoria, es problema de enfermedad. Entonces, claro, eso es muy difícil que lo cambie la administración, porque claro, siempre salen favorecidos los grandes, ¿verdad? Hablamos de esas necesidades. No sé si desde la asociación, Natalia, Rubén o Pedro, ¿nos podéis decir qué necesidades tenéis vosotros ahora mismo? Hombre, pues básicamente, como ya llevamos diciendo un rato y un tiempo, la falta de neurólogos, de especialistas. Es verdad que aquí en Jaén tampoco tenemos ni siquiera algo especializado en trastornos del movimiento. El Parkinson es un trastorno del movimiento, ¿no? Pero sí que pediríamos que hubiera más neurólogos, o en el caso de que no pudiera ser necesario, ya lo hemos pedido también, se ha reivindicado, que al menos nuestros pacientes o sus cuidadores pudieran tener una comunicación con alguien de enfermería que tenga contacto directo con el neurólogo, porque el controlar a veces el tratamiento farmacológico, la medicación es complicado y complejo, ¿no? Entonces ahí no puede haber una demora ni siquiera de un par de meses, y hablamos de que hay una demora de 1 año y medio a 2 años. Entonces una persona que no tenga bien ajustada la medicación, el tratamiento farmacológico, en 1 año y medio a 2 años y medio deja de moverse y ahí aparece mucha rigidez y pueden incluso quedarse encamados. Entonces, por lo menos sí que se pide que hubiera una enfermera de enlace
para que los familiares y los afectados pudieran hablar con ellos y sobre todo que se revise la medicación más diariamente. Una de las reivindicaciones que creo que es importante, que bueno, estamos en ello, que creo bueno, ya se ha hecho, luego ya no sabemos si vendrá o no vendrá, pero bueno. Otra reivindicación que está encima de la mesa ahora mismo es el tema de la sostenibilidad de los servicios que prestamos las asociaciones, de los servicios rehabilitadores, que tanto el servicio de fisioterapia como el de logopedia entren dentro de la cartera de servicios que ofrece la sanidad, la salud pública, para que sea la propia sanidad la que coste ese proceso de rehabilitación, de mantenimiento de capacidades que necesitan los pacientes de Parkinson. Pedro, no sé si tú tienes alguna reivindicación más, además de estas que ellos dos han dicho, porque todos los compartimos. Yo ya hace 2 años ya que le solicité al ayuntamiento que ampliaran el presupuesto para hacer una sala de baile, porque es importante para la rehabilitación, tanto para el Parkinson como para el Alzheimer. O sea que, entonces ya se lo cité al concejal, que dice, yo lo he apuntado, pero claro, como los concejales a los 2 años lo cambian, dice, bueno, que lo haga el que viene. Y eso así se me ocurre a última, sobre la marcha, que era una terapia que vimos una vez en una película que nos puso la asociación, que era muy buena para el tema de Parkinson y para el tema de Alzheimer. Parece una tontería, pero no es una tontería, porque es que te acuerdas de muchas cosas y tiene... El baile, el deporte es muy importante también. Claro. No sé. La coordinación, el equilibrio, es un ejercicio muy completo. Inclusive me hablaban del ping-pong. El ping-pong está ahora mismo muy de moda entre el colectivo Parkinson. Hay campeonatos ya a nivel nacional. La Federación Española de Tenis de Mesa está implicada en ello además. Y bueno, desde aquí también nuestro agradecimiento. No sé cuál es la principal motivación para avanzar desde la asociación. Ellos, los pacientes, por supuesto. Esa es la motivación personal. Una persona con este tipo de problemática requiere toda la atención social posible y bueno, si desde la asistencia sociosanitaria a nivel público no se llega a todo este ámbito de ayuda, lo tenemos que hacer desde el asociacionismo. Entonces estamos cubriendo, si es cierto que desde toda la administración nos dicen que nosotros llegamos a donde ellos no llegan. Yo doy un paso más y digo que nosotros tapamos las vergüenzas de los servicios públicos. Y ya para terminar, por curiosidad, no sé de dónde viene el punto de partida de la plantación de los tulipanes relacionado con el Parkinson. Si nos lo podéis explicar. Pues es porque el tulipán es el símbolo desde hace ya, creo que son más de 90 años, de la enfermedad de Parkinson. Así es que se cogió esa imagen del tulipán y por eso los plantamos cada 11 de abril. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos en este Día Mundial del Parkinson. No sé si tenéis alguna reivindicación más que decir, consejos a la ciudadanía que nos esté viendo y escuchando. Nos hemos quedado con los que tú has dicho, Pedro, que son muy importantes. Pero lo importante es que se sienta, por lo menos que se informe, que vaya, que pregunte, que se informe, porque eso es lo único que lo va a beneficiar. No pueden, por perder un día, un tiempo y hablar sobre su problema allí, porque ellos a lo mejor creen que no tienen, o aun cuando lo crean, se creen que allí está encerrado. Entonces no, lo importante es que vayan a la asociación, vean aquello, se informen y pregunten, y entonces seguramente que se decidirán, porque en Andújar hay muchísima gente con Parkinson que no lo reconoce. Vamos. Natalia, una pregunta antes de terminar por curiosidad. Cuando llega una persona con Parkinson, ya con Parkinson avanzado, ¿qué terapia recibe? Porque no es lo mismo una persona que llega con el diagnóstico recién hecho que ahora una persona más avanzada. ¿Qué ejercicios tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues más razón, cuando ya lo importante es que acudan, como el caso de Pedro, ¿no? De una forma más inicial, pero cuando ya están más avanzados, pues hay veces que, hay veces que ya no los podemos estimular. Cognitivamente es mucho más complicado tratar a pacientes que están en estadios más avanzados, pero bueno, desde el punto de vista de la fisioterapia, de la logopedia, algo más se puede hacer, sobre todo físicamente, ¿no? Nosotros siempre valoramos desde las 3 áreas
y en función de lo que veamos, vemos si podemos tratar o no. Pero sí es verdad que bueno, nos hemos encontrado casos de gente que ya han ido en estadios muy avanzados y ya poquito se puede hacer, un poco mantener el mantenimiento de la autonomía del propio paciente y poco más, ¿no? Lo ideal es que acudan en los estadios más iniciales. Vale, pues nos quedamos con ese consejo que nos dais, con esas reivindicaciones, y también pues nos quedamos con la lectura del manifiesto que damos paso ahora. Este 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, desde la Asociación Parkinson de Andújar y la Federación Española de Parkinson, alzamos nuestra voz para impulsar un cambio necesario a través de la campaña Reivindiquemos la inteligencia emocional. Una llamada a la acción en defensa de un enfoque más humano, una puesta en valor de nuestras habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. En la era de la inteligencia artificial, reivindicamos no perder de vista la importancia de la inteligencia emocional, de la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Diversos estudios han evidenciado el impacto creciente que tiene la soledad no deseada, por ejemplo, para nuestra salud, así como la mayor prevalencia que tiene esta problemática entre las personas que tienen Parkinson, que, como sabéis bien, es una enfermedad crónica y neurodegenerativa, que se ha duplicado en los últimos 25 años y que se estima afecta a más de 160.000 personas en España y a más de 8,5 millones en todo el mundo. Creemos que no podemos olvidar el valor esencial que tienen las conexiones humanas. Es imprescindible reconocer que la inteligencia emocional es una herramienta poderosa para la mejora de la calidad de la vida de las personas con Parkinson y sus entornos de cuidado. Necesitamos fortalecer los lazos emocionales que sostienen a quienes conviven con esta enfermedad. Las asociaciones de Parkinson desempeñamos un papel fundamental en este sentido, no solo como servicios sociales y terapéuticos, sino como espacios de acompañamiento para que las personas no sientan que la enfermedad los define. Sin embargo, es necesario reconocer que en nuestro día a día nos enfrentamos a limitaciones significativas en términos de recursos, financiación y apoyo. Por ello, hoy también queremos reivindicar la necesidad de que las políticas públicas garanticen una asistencia sociosanitaria de calidad para todas las personas que conviven con esta enfermedad. Es hora de apoyar verdaderamente el movimiento asociativo, dotándolo de los recursos necesarios para llegar a todas las personas que lo necesitan. En este día también queremos instar a la sociedad a unirse a nuestra causa. Es momento de reivindicar un mundo donde la empatía y la comprensión sean los pilares sobre los que construyamos nuestras relaciones. Es momento de actuar con inteligencia emocional y solidaridad. Porque cada conexión, cada gesto de apoyo, marca la diferencia en la vida de quienes conviven con el Parkinson. Juntos y juntas podemos construir un futuro más humano, más inclusivo y esperanzador para todas las personas afectadas por la enfermedad. La mejor red a la que conectarse es la de personas que empatizan con personas. Muy bien.